De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlín. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Bienvenidos a Paren el Mundo. Yo acá ya empecé peleándome con Alejandro Correa porque me hace como bromitas con la luz, con no sé qué. Aprovechamos al revés y ya saludamos. ¿Te parece, Brian, mi queridísimo? Salude, mi querida, salud. Hoy es día de salud, hoy es un día para saludar. Vamos. Saludamos a Patrice Lumumba Bea, por ejemplo. Oh, sí, se va a Congo del Mundial, sí, ¿verdad? Digo, quiero aclarar esto porque después ya empiezan a llegar los mensajes, no solo al WhatsApp, sino después por YouTube, también en los recortes y demás. No estamos celebrando que Congo perdió, no. Queremos mucho a Lumumba Bea, queríamos que gane el Congo en particular, en términos individuales. Van a pensar eso? No, sí, se toman toda la ligera, dicen después, si no. Se ríen de todo. Brian, querido, no celebramos que se vaya nadie. Así que está. Yo sí, algunos sí celebrarían. ¿Por qué no? Esto es futbolístico. ¿Cómo está? A ver quién. A ver si te. Inglaterra, por supuesto. El único. Bueno, y celebré que se vaya a Alemania. ¿Vos no celebraste que se vaya a Alemania? No, yo celebro que todos los brasileños que conozco celebraron que perdió Alemania. Bueno, mi corazoncito que se recordó del 7-1 celebró. Sí. Bueno, será eso. ¡Brasil! Así que muchísimas gracias a todos, a Alejandro Correa, operador de radio, Joaquín González, operador de video, Francisco Musso en asistencia técnica y producción, Gonzalo Yuria, productor, nuestro equipo multimedia de La Diaria Radio, integrado por Joaquín Fernández, Diana Di Candia, Sebastián Cerveñansky, Facundo Verdún. Agradecemos y desde ya, antes de empezar cualquier cosa, los invitamos a comentar los partidos, si quieren, cualquier otra cosa que estén mirando para no ver los partidos, lo que les parezca al 099-891-888. Primer día de julio, mi queridísimo Brian, así que es. trae nuevos panoramas electorales en Brasil, trae críticas en Venezuela, trae mucha cosa. Para mí, todo, lo venimos diciendo igual más o menos desde que empezamos, pero vamos a sostenerlo y vamos a no solo ratificarlo, sino incrementarlo. A ver. Todo lo que pase de acá en más en materia de política internacional y que involucre por lo menos a los siguientes países. Estados Unidos. O sea, ya ahí estamos abarcando casi todo el planeta porque Estados Unidos se mete con todos lados. Sí, ¿no? pero suponete que en algunos casos, en algunos cosas no. Pero Estados Unidos, Brasil, Bien. Israel. Bien. Y por ende, todos los que estén alrededor de estos países y todo lo que se vincule con lo que hagan estos países estará directamente vinculado y relacionado con lo que se viene de acá a segundo semestre que ya empezó hoy, que es las elecciones en cada uno de estos países. Y digo esto porque hoy revisaba las portadas de todos los medios de esos países en particular, porque estaba buscando alguna data de cómo habían tenido el impacto en el caso de Brasil, el Mercosur y las encuestas que salieron, en el caso de Israel, este preacuerdo con el Líbano y a la vez el conflicto y cómo sigue en otras partes y cómo está repercutiendo en términos internos. Estados Unidos, a partir de lo que ayer hablábamos, de las definiciones de la Corte Suprema por un lado, por otro lado se conoció algunas cuestiones en términos de ingresos de Donald Trump. Bueno, todo es leído
en clave electoral. Claro. E Estos incluso, nombres de Zohran Mamdani, el alcalde de Estados Unidos, que siguen sí, claro, triunfando. que la semana pasada ganaron las internas específicas dentro de los demócratas en la zona por ahí. Entonces, y vos entras a las portadas y en todo ya empiezan a aparecer. Cuando no encuestas nuevas, como en el caso de Brasil, y hablaremos mucho de eso hoy, ya empiezan a aparecer como proyecciones. Por ejemplo, en los diarios de Estados Unidos vos entrás y ya tenés proyecciones de las próximas. Sí, se vienen, viste que en Estados Unidos se van votando algunas internas, algunas localidades, algunas cosas previo a esa elección de medio término que será más adelante, pero se empieza a agitar cada vez más y cada movida y cada movimiento es leído. Por eso digo, movimientos en Venezuela con relación a Estados Unidos, leídos en clave electoral. Exacto. Movimientos en Cuba con relación a Estados Unidos, en clave electoral. Y así podríamos seguir. Y así va a ser. Así que, si te parece, empezamos ahora sí con las noticias del día. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Empezamos por Venezuela, epicentro de estos dramáticos días siguientes después de los 2 terremotos que azotaron el país, porque la mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, el PUD, reiteró las graves debilidades del Estado para responder al doble terremoto que ocurrió hace una semana y que dejó, según cifras oficiales no actualizadas, más de 2.000 muertos y 10.571 heridos. Esta tragedia ha dejado en evidencia las graves debilidades del Estado para responder a una emergencia de esta magnitud, consecuencia de años de deterioro institucional que hoy pagamos los venezolanos, así expresó la PUD en su cuenta de X. En estos momentos, más allá de las tareas de rescate que continúan, el foco de la ayuda está puesto en las decenas de miles de personas que están viviendo en refugios improvisados. Mucha cosa ahí, muchas de ellas hablamos con Carlos David Carrasco al inicio de esta semana, ¿no? Sobre la situación del día a día en Venezuela, marcado por la opacidad de informaciones, marcado por este número muy disperso todavía de desaparecidos, marcados por esa ambigüedad en quién lleva el liderazgo y si hay algún tipo de liderazgo y coordinación en los rescates, marcado por falta de servicios de salud, de rescate, marcado por el miedo de que vuelva a haber otras caídas por las réplicas que van a seguir existiendo y, como decía Carlos David, marcado también por una presencia estadounidense mucho más vinculada a lo que él sentía como un control de facto en la isla que propiamente para prestar auxilio humanitario. Sí, es interesante esa lectura porque yo revisaba esto, insisto, revisaba lo que habíamos hablado con Carlos por un lado y lo que viene saliendo en la prensa venezolana, pero también en la norteamericana específicamente. Otra vez, no voy a insistir, o capaz insista todo el programa, o capaz no, veremos, pero siempre pensemos en términos electorales en Estados Unidos porque a partir de ahora cada acción está pensada en clave de este es nuestro hemisferio, esto es el lugar donde nos vamos a desplegar y donde nosotros queremos ejercer nuestro control territorial y de todo tipo. Entonces eso va a implicar, pero también en cómo va a ser leída por sus propios votantes de cara a las elecciones. Y lo primero que uno observa en ese caso es el despliegue. Hoy se publicaba en diferentes medios la cantidad de oficiales que desplegó Estados Unidos. Se habla de 900 oficiales en territorio venezolano y 800 alrededor de otras bases navales en el Caribe que también prestarían asistencia y que están también desplegados en ese sentido. El Comando Sur, precisamente, el que se ocupa de todo este hemisferio para el ejército de los Estados Unidos, emitió declaraciones y dijo que estaba utilizando los recursos que solían o que pueden utilizarse cuando quieren traquear o buscar posibles amenazas en la región a su seguridad y a su soberanía y a la supremacía de Estados Unidos sobre la región. Ellos dicen preponderancia, no dicen supremacía, por supuesto. Estaban utilizando esos recursos, en este caso, para desbloquear carreteras y estar alertas ante cualquier situación de riesgo en Venezuela mismo. Y esto lo conecto con algunas lecturas que leí de algunos politólogos conocidos venezolanos que estuve leyendo, no solo en redes, sino también algunas publicaciones en medios, sobre todo medios que salen de Venezuela para afuera específicamente, que ponían en tela de juicio dos cuestiones. Primero, porque como se conoció también a través de medios norteamericanos, María Corina Machado
intentó volver a Venezuela desde la semana pasada, ella dice en el marco de ayudar y asistir y prestar solidaridad y demás, y fue rechazado esto, pero no solo por las autoridades venezolanas, sino con conocimiento y también aval de las autoridades norteamericanas, que habrían dicho que esto era una cuestión de distracción y que no ayudaba a que el foco estuviera puesto en las tareas de rescate. En ese mismo marco, la llegada de estos marines o oficiales norteamericanos por parte de estos sectores que te digo que hacen análisis en Venezuela, marcan dos cuestiones. Por un lado dicen, puede ser leído como un momento de tareas de rescate, pero más bien no lo leen como eso la oposición. Y ahí aparecen dos lecturas. Unos que dicen, no, esto es una muestra de la injerencia que quiere tener Estados Unidos para dominar a Venezuela, y otros dicen, no, desde la oposición sobre todo dicen, no, esto no es una demostración de la injerencia de Estados Unidos, esto es una demostración de que vinieron no a hacer tareas de rescate, sino a sostener al gobierno y a garantizar que porque sabemos que hay un montón de conflictividad, lo hablábamos con nuestro colega en Venezuela y hablábamos de la situación que está generando y la posibilidad eventual de una emergencia de situaciones de desmán social o de situación de no poder controlar, porque primero tenemos muchos campamentos, muchas situaciones muy precarias y demás, y en el futuro van a permanecer. Ahora brotes sanitarios de preocupación. Sanitario, sí. Y además el colega nos decía, Carlos, nos decía muy claramente, esto ahora hay campamentos, pero esto no va a dejar de estar en una semana, en un mes o en 2 meses. Esto va a perdurar en el tiempo. Entonces, exacto, ante ese panorama, incierto por cierto, es que se desplegan, decían desde estos análisis, los oficiales norteamericanos. Entonces, tenemos esa triple, digamos, lectura. Están ahí presentes para tareas de rescate, para unos para injerencia interna y otros para injerencia, pero para defender al gobierno. Entonces, ahí había como matices y discusiones. Lo único que tenemos oficialmente es ese número que son esos 900, y el Comando Sur diciendo, sí, estamos acá para desbloquear carreteras y ayudar en todo materia logística que sea necesario. Muy bien, seguimos en Estados Unidos porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy sanciones contra 2 ciudadanos brasileños, 3 empresas brasileñas y una empresa portuguesa por sus supuestos vínculos con el primer comando de la capital, el grupo PCC, la organización PCC, al que considera la mayor organización criminal de América Latina. Esta fue la primera decisión de este tipo tomada por Washington desde la designación de grupos criminales con sede en Brasil como terroristas, categoría en la que fue incluida, además del PCC, el Comando Vermelho, especialmente sediado en Río, ¿no? En el comunicado publicado este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que el PCC representa una amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos, ya que sus operadores en todo el país, particularmente en el estado de Florida, lavan dinero proveniente del narcotráfico y contribuyen a un ciclo de criminalidad. Varias cosas acá. Sí. Es interesante o curioso ver que estas personas y empresas señaladas por Estados Unidos ya son blanco de investigación del Ministerio Público en Brasil y ya aparecían en investigaciones de la Policía Federal brasileña. Una de ellas, y muy sonada, que es una operación de la Policía Federal llamada Dark Trader de febrero, en donde la Policía Federal y el Ministerio Público lograron llegar a un desvío de activos de $1.100 millones, en donde estas figuras, estos personajes ya aparecían. Entonces también es interesante ver que dentro de esa investigación de Estados Unidos, ellos mismos citan información de la investigación, de las investigaciones hechas en Brasil. Entonces, en realidad, para las autoridades brasileñas no hay ninguna novedad en eso. Sí están elevando el perfil, como vos decís, muy probablemente en perfil ya electoral o electorero, y por la indirecta perjudicando también en Brasil. Y acá yo hago una lectura que capaz podemos profundizar a lo largo del programa, que ataca tanto a Lula como a Flávio Bolsonaro de la misma manera. O sea, a Lula porque obviamente eso va a traer ruido para su país. Lula que está con la bandera de la soberanía, más allá de que por ahora sean empresas y están teniendo como blanco operaciones en Estados Unidos, sí son ciudadanos brasileños. Eso va a traer cola, obviamente, porque además Estados Unidos dice que
cualquier persona que mantenga actividad con estos grupos también va a ser sancionado, y ahí obviamente deben caer instituciones brasileñas. O sea que ataca a Lula por ese costado, pero ataca a Flávio Bolsonaro también, que es el gran aliado de Estados Unidos, y eso puede que perjudique el comercio y los negocios de Brasil. Entonces Flávio va a quedar como el gran fiador, diríamos en portugués, ¿no? Como el gran avalista, con el gran apoyador de algo que va a perjudicar a Brasil a largo plazo. Esto que veíamos también con sorpresa esta semana, ¿te acordás que lo habíamos comentado? El viraje en algún punto, o el cambio de la forma de discursión, menos de Itamaraty en algún punto, que se volvía un poco más fuerte en los términos en los que se refería sobre todo a Bolsonaro. Muy sorpresiva la y que le había dicho directamente, no me acuerdo si era una traición a la patria o algo Traidores así. Algo así. De la patria. Algo así. Entonces me parece que está ligado un poco a esta idea de que al quedar tan asociado Bolsonaro a Washington y específicamente a Donald Trump, por supuesto, y a lo que definan desde Estados Unidos, si hay algo que perjudica, en este caso en términos no securitarios o criminales, sino en términos económicos concretos, porque la aplicación de sanciones termina impactando obviamente sobre la economía local, y en ese caso podría, como vos decís, dañar la imagen de Bolsonaro. Esto, otra vez, volvemos a leerlo. Así como en Venezuela decimos tiene una forma de juego, en Brasil tiene otra forma de juego. Digo, ninguna es una declaración meramente instrumental ni pensada solo para atacar cuestiones criminales o securitarias. Lo mismo cuando... Me voy un segundo de Brasil, pero lo mismo cuando hoy salieron declaraciones de Marco Rubio respecto a Cuba, digo, porque ayer estuvimos con la embajadora cubana en Uruguay, por ejemplo, y hablaba de cómo estaba, de si habían tenido este diálogo, ¿no? Y qué había pasado en esas conversaciones. El canciller cubano hoy declaró que no hubo avances en las negociaciones con Washington hasta ahora, que obviamente reconoce esas conversaciones, pero no han logrado avances suficientes para desbloquear las sanciones, que es lo que claramente a Cuba más le importa en este momento. Lo hablábamos ayer con la embajadora. Y Marco Rubio, por su parte, salió casi al mismo tiempo o al poco tiempo a declarar, tanto en medios de prensa, pero sobre todo a través de sus redes sociales, que seguían muy atentos a lo que estaba pasando en Cuba, porque Cuba era el principal promotor de ideas contrarias a los Estados Unidos y a grupos extremistas de izquierda en toda la región, que igual entonces habían reforzado una serie de sanciones sobre una oficina de difusión de información cubana de grupo de amistad. En realidad se llama el Grupo de Amistad Cubano, que emite, tiene obviamente conexiones con diferentes partes del continente, porque históricamente ha tenido vínculos con diferentes partes del continente, y entonces Marco Rubio determinan desde Estados Unidos y a través de su mensaje que este grupo tiene intenciones de fomentar grupos radicales en toda la región. Entonces le cometen sanciones, detienen a su principal responsable, lo extraditan, se lo llevan y demás, y otra vez vuelven a aplicar sanciones y una política del garrote finalmente sobre Cuba, con lo cual también muestra un poco la injerencia regional y este mecanismo de sancionar y atacar a aquellos sectores que no lo favorecen. Bueno, perdón, me fui a Brasil un segundo, pero para poder hacer ese comentario. Está perfecto, todo tiene sentido con todo. Si te parece, nos vamos un poco de la región, aunque sea momentáneamente, para ir a Medio Oriente, donde decíamos que obviamente también influido por el panorama electoral que se viene en el caso de Israel, todos los medios israelíes empiezan a hablar específicamente de qué tipo de coaliciones se podrían armar, cómo viene la competencia, si Netanyahu logrará sostenerse en el poder o no. Me tiré el mate encima. Para los que no estén mirando y estén escuchando por la radio, ese fue el ruido. Y entonces, mientras discuten si podrá Netanyahu sostener el poder o si habrá desde la oposición alguien que se le pueda imponer, y aparecen algunos candidatos en ese sentido, lo veníamos discutiendo en otros programas, en ese marco sale dentro de este acuerdo con el Líbano para supuestamente pacificar, evitar seguir que las fuerzas de defensa de Israel sigan combatiendo en esa zona del sur del Líbano con Hezbollah. El presidente del Líbano, Joseph Aoun, reconozcamos que este es el sector que quería llevar adelante el acuerdo y que quiere desmilitarizar a Hezbollah, respondió a las críticas que está recibiendo tanto a nivel interno como externo sobre este marco de entendimiento y dijo que no es un acuerdo. O sea, aclaró, si bien defendió lo firmado, dijo, no es un acuerdo. Dijo, el problema del Líbano es con Israel y es un Estado soberano que decidió negociar en su propio nombre, declaró el presidente, según informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. No ha renunciado a sus principios legales, políticos o sobre el terreno en este acuerdo marco, como algunos afirman, expresó el mandatario. El marco no obliga a Israel a retirarse de la extensa zona del sur del Líbano que sigue ocupando y en su lugar hace referencia a un proceso secuencial que está atado al desarme de Hezbollah. Recordemos que hay doble crítica en este caso. En
el Líbano particularmente, no solo los partidarios de Hezbollah, por supuesto, sino muchos sectores institucionales y políticamente institucionalizados. Digo, ayer hablábamos del presidente del Parlamento, Ibrahim Berri y demás, manifiestan que están en contra de este acuerdo en el sentido de que sostiene la incursión israelí en esa zona de amortiguación en el territorio libanés. Y en el caso de Israel también hay muchos cuestionamientos porque suponen que esto significa que se van a retirar efectivamente de allí y la política que por lo menos grandes sectores de la población, pero sobre todo grandes sectores políticos en Israel quieren sostener es la de estas zonas de amortiguación y la de incursión y de la expansión territorial de Israel en esos territorios para lo que ellos llaman la zona de seguridad y la evitación de que sigan recibiendo ataques por parte de Hezbollah. Sí, la gran voz ausente oficialmente, pero que es la que termina decidiendo todo, ¿no? Que es Hezbollah. Bueno, por lo menos en términos de que ellos dijeron que ellos no estaban de acuerdo con eso. No, y hay algún punto ahí que tiene que ver con que si bien se iban a implementar estas zonas piloto, donde entonces entre el ejército de Estados Unidos o el ejército del libanés, las Fuerzas Armadas libanesas, con apoyo del ejército de Estados Unidos y la mirada atenta de Israel de ver qué pasaba con eso, iban a comandar algunos sectores que hasta ahora estaban siendo comandados por el ejército israelí, iban a implicar el desarme, por supuesto, de Hezbollah. Hasta ahora no se han producido, aunque mientras decimos no se han producido, sí es cierto, porque ahí hay una discusión también en torno a, lo ves muy reflejado en los medios israelíes y también en el Líbano, en relación a cómo están actuando en este momento las fuerzas de defensa de Israel. Porque mientras autoridades, ministro de Defensa, ministro de Guerra, jefe de la policía, dicen no, seguiremos ahí, vamos a estar ahí, no nos vamos a mover ni un centímetro, muchas autoridades de las fuerzas de defensa de Israel han salido a hablar, o a veces off the record, a veces on the record, en estos medios y dicen, nosotros recibimos indicaciones no de retirarnos, pero sí de evitar el conflicto, de frenar el conflicto, de no atacar más, de bajar y en algunos casos de movernos del territorio. Esto produjo, por ejemplo, el regreso de desplazados. Recordemos que en el sur del Líbano, más allá de los más de 4.000 muertos que hay desde inicios de año y demás en el Líbano y en particular en la zona del sur, se produjo desde que comenzó el conflicto bélico, o recrudeció el conflicto bélico en realidad en los últimos meses, 400.000 personas están volviendo en estas últimas semanas que han sido desplazados de ese territorio. Estamos hablando de muchísimas personas que, mientras nosotros acá pensamos, ¿es realmente un acuerdo? ¿Sigue habiendo ataques o no? Igual están efectivamente desescalando y volviendo a su territorio, con lo cual hay que ver después cómo se implementa esto y qué efectos tiene en lo concreto para esa población, porque si no, vamos a ver de vuelta cómo salen de allí y ahí es ver que empezamos a notar los efectos concretos que tienen. Y a las apuradas. Sí. Bueno, vamos a China, porque una nueva ley de unidad étnica entró en vigor allí este miércoles, a pesar de las críticas internacionales y la preocupación de que fomenta la asimilación forzada de las minorías que existen en el país. La ley para la promoción de la unidad y el progreso étnicos busca forjar una identidad nacional compartida, acá comillas, ¿no? Y formaliza las políticas para promover el mandarín como idioma nacional común, de acuerdo a lo que informó la agencia France Press, la AFP. El texto tipifica como delito la participación en actividades terroristas violentas, actividades separatistas étnicas o actividades extremistas religiosas. Y acá yo diría, ponga lo que quiera, ¿no? Porque el paraguas es gigante. Así es. Bueno, pues ya sabemos cómo son ese tipo de cosas que después abarcan muchísimas cosas. Exactamente. Y seguimos con Amnistía Internacional, en este caso, que denuncia crímenes de lesa humanidad en Sudán. En un informe publicado este miércoles, Amnistía Internacional denunció que las fuerzas de apoyo rápido, una fuerza paramilitar sudanesa que está combatiendo al ejército regular en el contexto de la guerra civil en curso en el país, cometieron crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica durante su campaña para tomar la ciudad de El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte. Muchos de estos crímenes, entre ellos asesinatos, torturas, violaciones, esclavitud y esclavitud sexual, se perpetraron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y constituyeron crímenes de lesa humanidad, afirmó la Organización de Derechos Humanos con sede en Londres. Muy bien, Brian, mi querido, si te parece, vamos a un pequeño corte. Vamos a lo que viene. Haciendo memoria,
Pero están ansiosos, muchachos. ¿Qué les pasa? ¿Están nerviosos? No, pensé que no íbamos a poder anunciar lo que venía. Vamos a anunciar, solo quería hacer un pequeño recordatorio. Vamos a un pequeño corte, pero antes quisiera hacer un pequeño recordatorio a que la audiencia opine y que nos mande mensajitos por el 099-891-888, porque vamos a tener mucho de qué hablar y entonces vemos lo que viene. Lo que viene. Después de la tanda, entonces, finalmente sí vamos a ir a la tanda. ¿A quién vamos a recibir? Vamos a recibir en nuestros estudios a la licenciada en Relaciones Internacionales María Elola, con quien hablaremos sobre la cumbre del Mercosur que se celebró ayer en la ciudad de Luque, en Paraguay. Y más adelante, también aquí en Panel Mundo, estará con nosotros el politólogo y consultor Andrei Román, director de la empresa encuestadora Atlas Intel, para hablar sobre varios procesos electorales de la región. Ojo que Atlas Intel la viene pegando largo en todos lados, así que vamos a poder preguntar de todo. Tratar de entender un poco cómo están haciendo. Ya venimos. En el mundo. Conducción, Denis Mota y Brian Majlin. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Caro en vivo en Sala del Museo del Carnaval. Suena la música del bar. Acompañado por su banda y con invitados especiales, presentará su más reciente álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala del Museo del Carnaval. Entradas en venta en Red Tickets y en todos los locales Red Pagos. Invita Bizarro.
Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Exigimos reconocimiento profesional. Es urgente anualizar y universalizar el programa de maestras comunitarias. Por el pasaje de 15 a 20 horas en el área artística y la equiparación salarial. Por creación de cargos, tutorías y auxiliares. Plan de obras y reparaciones ya. Compromiso 6+1. ADEMU Montevideo, FUNTEP, CESEU, PIT-CNT. Para tu hogar o tu empresa, Clear Water. Instalá equipos de agua purificada directo de red, sin bidones y con mantenimiento incluido. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. Para en el mundo. Me quiero subir. Just like the water winged dove sings a song, sounds like she's singing. Ooh, ooh, ooh. Just like the water winged dove sings a song, sounds like she's singing. Ooh, baby, ooh, say ooh. And the days go by like a strand in the wind, in the web that is bound. I begin again. Say to my friend, baby. Presenta Banco República, 130 años de nuestro Banco País. De vuelta para En el Mundo y ahora recibimos acá en nuestros estudios de Ciudad Vieja a María Elola. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestranda en Ciencia Política por la Universidad de la República. Además, María se desempeña como docente del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales. Con María vamos a hablar sobre la reciente cumbre del Mercosur que estuvimos detallando un poco ayer, que se desarrolló ayer en Paraguay y que hubo ahí pasaditas de factura de todo tipo. María, muy bienvenida para En el Mundo. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos por acá. Muchas gracias por la invitación.
María, justo como hablábamos, ¿no? Un poco fuera de cámara de aire, pero también en esa introducción, la cumbre del Mercosur de ayer en Paraguay volvió a mostrar algunas tensiones ya conocidas dentro de las asimetrías del bloque que siempre existieron, pero en este caso quedó capaz que un poco más fuerte y evidente porque el presidente paraguayo Santiago Peña mostró su molestia por el reparto de cuotas de exportación a la Unión Europea, su molestia sobre todo con Brasil, con Lula, en el marco del acuerdo con ese bloque comunitario que entró en vigencia el 1 de mayo. ¿Qué nos podés decir sobre esta situación? Sí, bueno, primero, como les comentaba fuera del aire, no hay como noticias muy fuertes o cosas nuevas, digamos, de esta cumbre, sino que estamos visualizando dinámicas que ya hace semanas que están en discusión. El tema de las cuotas con el acuerdo de la Unión Europea es un tema de disputa que de hecho no se resolvió en esta cumbre, que esto está bueno recalcarlo, el tema lo va a heredar, digamos, Uruguay en su presidencia pro tempore, que va a tener que liderar un poco ese, sin entrar en lo que implica para Uruguay, va a tener que liderar esa negociación entre posiciones tan dispares, que además lo que se plantea es resolverlo durante este segundo semestre, entonces, bueno, hay que ver cómo nos va en ese sentido. Un poco explicarle a la audiencia qué es el tema de las cuotas y por qué es un tema tan tenso, digamos, en el Mercosur. Las cuotas, como saben, el acuerdo con la Unión Europea no es un acuerdo de tratado de libre comercio, sino que es un acuerdo preferencial y este es limitado a ciertas cantidades que la Unión Europea nos brinda o nos permite ingresar a su mercado con estas preferencias. El resto iría con el arancel normal. Entonces, esto se fija en cantidades de kilogramos de los bienes. Es un acuerdo de más que nada bienes. Entonces, por ejemplo, el que más se está hablando es los kilos de carne, son 99.000, las famosas 99.000 toneladas de carne vacuna por año. Entonces, ¿qué implica esto? La Unión Europea nos permite el ingreso de esa cantidad de carne y depende del Mercosur negociar cómo se va a repartir esas cantidades y a quién le corresponde qué porcentaje, digamos, de eso. Hoy en día, como no se ha negociado, pero el acuerdo entró en vigor, digamos, es lo que se llama first come, first serve, que es por orden de llegada. Nosotros enviamos la mercadería, la Unión Europea va computando y una vez que se complete dice, bueno, completamos, no se entra más con la preferencia. Pero esto obviamente beneficia a los socios mayoritarios, como es Brasil, porque son los que tienen más capacidad productiva y más capacidad de enviar esa mercadería antes, digamos, que el resto. Entonces, hay posiciones dentro del Mercosur de cómo debería ser ese reparto, teniendo en cuenta estas asimetrías que tú mencionabas. La posición de Paraguay es muy fuerte. Ellos lo que plantean básicamente y muy resumidamente es dividir en 4, 25% para cada uno, sin tener en cuenta el tamaño de los mercados, un poco pensando en equiparar estas asimetrías un poco, o estas desigualdades. La posición de Argentina y Uruguay es un poco más matizada y lo que planteamos, o plantea Uruguay y Argentina, es bueno tener en cuenta también, por un lado, el peso de cada uno de los bienes para la economía de cada uno. Para nosotros la carne claramente es muy importante. Para países como Brasil, que tiene un mercado más diversificado, quizás podamos negociar otros, darle más cuota en otros ámbitos y que nos dejen la carne a nosotros, digamos. Y también la efectividad de cuánto realmente hoy en día le estamos exportando en porcentaje a la Unión Europea. Dicho esto, también es importante destacar o tener en cuenta que las cuotas son por kilogramos, o sea, por toneladas. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, los productos cárnicos uruguayos, que son más premium, que tienen una cierta calidad, también un sello de calidad, tienden a ser más caros. Claro. Entonces, a kilo nosotros tenemos quizás más dólares que nos ingresan como remesas. Eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de negociar, que no es por millones de dólares las cuotas, sino por cantidad. Y esto lo determinó la Unión Europea en el espíritu de que no se les llenara de carne barata, digamos, claro, o del bien que sea el mercado de ellos. Y bueno, por ahí va la discusión y estas posiciones que estamos viendo, que no se ve cerca de resolverse, que bueno, que la idea es que los técnicos sigan negociando cuota por cuota. Y bueno, obviamente a los socios minoritarios lo que nos conviene es que haya una regla establecida, clara, fija, que nos dé una seguridad y una certeza de lo que nosotros vamos a poder colocar y no por orden de llegada que claramente profundiza las asimetrías de nuestros mercados exportadores. Ahí tengo una cosa, vos dijiste 99.000 toneladas. Sí, entiendo que son 99.000 toneladas de carne vacuna por año. Por año. Estamos hablando de un monto que tampoco es
tan determinante para las economías de la región en términos de que Uruguay exporta, el año pasado exportó casi entre 50 y 70 mil toneladas por sí solo, sin este acuerdo macro, y Argentina exportó casi 50 mil, o sea, todos igual superarían ese monto en la forma conjunta, con lo cual, esto, ¿qué es lo que les garantiza, digamos, en términos particulares? Y por eso hay tanto debate, porque van a seguir exportando por encima de este arancel también. Bueno, sí, pero esa es más fácil colocar, digamos, esa mercadería al precio menor, y uno quiere ser el primero en colocar eso porque la otra carne va a ser más difícil de colocar, digamos, porque va a salir más cara y va a competir también con la carne local de ellos, ¿no? Esta es una medida proteccionista de ellos que no es abrir del todo el mercado. Sin duda las cuotas al Mercosur, muchos están diciendo que le quedan cortas. O sea, que la capacidad exportadora hacia la Unión Europea del Mercosur es mucho mayor. Sí, no, estamos hablando de Brasil, en general, más de 300.000 toneladas por año y demás. O sea, estamos hablando de números muy superiores a eso. Claro, entiendo ahora como, pensando más en lógica de protección por parte de la Unión Europea, tiene otro foco y otro sentido. Claro, también pensando que es un acuerdo que recién empieza y va a ser progresiva muchas de las caídas, ¿no? Arancelarias. Sí, no, y también está bueno tener en cuenta esto, que se está negociando, que hoy en día es por orden de llegada, porque todavía no hay acuerdo, pero muchas veces como que saltamos al gol, digamos, en noticias que vemos como Uruguay se quedó con el 65% de la cuota de arroz. ¿Qué pasó? Uruguay envió arroz y como la Unión Europea está anotando, digamos, cuánto le vamos mandando, bueno, en este caso, por este periodo, Uruguay se quedó porque llegó antes, digamos. Claro. La misma lógica de la carne. Mismo, claro, exacto, lo mismo. Sí, pero no es que para siempre... claro, exacto. No es que, pero es como también un mensaje político y como que parece como una cosa media futbolística, ¿viste? De competencia. Claro. Pero no es que para siempre y todo el resto de los años Uruguay va a poder exportar el 60% total de lo que se exporte con preferencia del arroz a la Unión Europea. O sea, no es... Fue como ahora, es circunstancial, ¿no? También es como los mensajes y esa competencia también va un poco de la mano con esto de quién es el primero en ratificar y toda esa como lógica media... No sé. Boleran. Sí, exactamente. María, la propia existencia del Mercosur ha sido puesta en cuestión públicamente varias veces en los últimos años. Lula ayer dijo, ¿no?, que un Mercosur... Y dijo, el Mercosur es malo, pero por lo menos nos da el marco de estar acá quejándonos entre nosotros y por lo menos nos encontramos y nos miramos las caras y podemos tener un ámbito... No todas las caras, ¿no? Sí, no, exacto. Me miró a mí, ¿viste que me miró a mí? Me miró a mí, dijo el argentino no fue. Exacto, a eso voy. Decía, nos da la oportunidad de mirarnos las caras y tratar de solucionar los problemas y no de quejarnos. Y hablaba a Peña. Bueno, en ese contexto, ayer no estuvo el presidente argentino Javier Milei, que ha demostrado poco interés en ese espacio dentro de su política exterior. ¿Cómo ves el futuro del Mercosur? Bueno, primero me parece que es muy relevante aclarar que todas estas disputas, digamos, políticas de la región no son nuevas en el Mercosur y no se van a ir por haber logrado un acuerdo como el acuerdo tan importante que se logró con la Unión Europea. O sea, esas rispideces y esas diferencias continúan. Dicho esto, nadie se ha ido del Mercosur. Por más de que se ha amenazado y demás, nadie se ha ido. En el caso de Milei, él tiene como esta impronta de pedir flexibilización, similar a lo que pedía la calle Pou también. Exacto. Y la posición uruguaya en general también suele ser de pedido de flexibilización. En el caso de Milei, más que nada para poder negociar bilateralmente con Estados Unidos, pero en general... Pero dicho esto, más allá de estos pedidos, a nadie le conviene bajarse. Y voy a los argumentos de esto. Primero que nada, bueno, el cierre del acuerdo con la Unión Europea se da en este momento no porque terminaron de negociar y dijeron, bueno, listo, terminamos, cerramos las carpetas. Se da por una cuestión geopolítica particular en el cual hay un aumento de proteccionismo de Estados Unidos, hay una búsqueda de garantizar, digamos, una seguridad de suministros, tanto de minerales como de alimentos y demás, que viene no solo desde la pandemia, sino, bueno, del crecimiento de China, la dependencia con China y, bueno, esta actitud de Estados Unidos. Entonces, la Unión Europea ve como una cuestión de seguridad a garantizar este acuerdo. Dicho esto, esta es como una ventana de oportunidad, ¿no? Que logramos firmar esto con la Unión Europea, pero la ventana no se ha cerrado. Entonces, hay otras oportunidades. Les comentaba fuera de cámara que creo que fue Lula, si no me equivoco, pero también Lubetkin y otros actores mencionaron que en este próximo periodo, con la presidencia de Uruguay, se va a profundizar la negociación con otros actores como son Canadá, Japón, etc. Me parece interesante destacar esto porque el caso de Canadá es muy similar a la Unión Europea. Su socio principal es Estados Unidos no está brindando las garantías que ellos necesitan, salen a buscar. Esto no va a ser, no sabemos cuánto va a durar, o sea, es ahora
No sé si ahora o nunca, pero bueno, ahora es. No, de Y- hecho, hay que de aprovechar. hecho, Estados Unidos acaba de ratificar que no va a firmar, no va a continuar el acuerdo que tienen de libre comercio con Canadá y con México. Sí, claro. No, y dicho esto, el caso de Japón también es muy interesante porque es como una entrada al mercado asiático sin todas las rispideces que genera China. Que, bueno, creo que Lula también Lula en su discurso mencionó a muy, China. muy de pasada. Pero China es un tema complicado. Primero que nada, Estados Unidos difícilmente pueda ignorar que un bloque tan grande y un mercado tan grande en su patio trasero como es el Mercosur, prácticamente la totalidad del Cono Sur, tenga un acuerdo cuando Chile, bueno, tiene su acuerdo, bueno, etcétera, no importa. Me voy. Pero el tema es, Chile tiene el digo, acuerdo bilateral. geopolíticamente, no, bueno, tiene con Estados Unidos, Por eso tiene un acuerdo pero de libre comercio cuando con Estados Chile Unidos. quiso recibir ciertas inversiones por parte de China, sí, claro. Estados Unidos le cortó la canilla. Entonces, Sí. bueno, es difícil que Estados Unidos no reaccionase en un hipotetiquísimo tratado entre los países del Mercosur y China. Además, la dependencia con China ya la tenemos, ya es el principal socio de la mayoría de los estados del Mercosur, a excepción de Paraguay, cuyo principal destino de exportaciones es Brasil. Sí. Pero ya, y además hay otra cuestión, que es que el tema de Paraguay, que reconoce a Taiwán y no reconoce a China. Entonces, es una tradición de política exterior de larga data de Paraguay, que viene de épocas anticomunistas, pero que de alguna manera le sigue generando rédito porque reciben muchas inversiones de parte de Taiwán. Entonces, no podés firmar un tratado con un país al que no reconoces. Entonces, tendría como un montón de dificultades, digamos, llegar a un acuerdo con China. Dicho esto, entonces Japón es como una opción que es amiga de Estados Unidos o tradicionalmente aliado a Estados Unidos Sí. y que no generaría todos estos problemas. Y es un mercado asiático, una isla que necesita de suministros de afuera, sí o sí, para sobrevivir. Entonces es una buena opción. Entonces, ¿qué digo con esto? Y volviendo a tu pregunta, Milei o quien sea que esté en Argentina no se va a querer perder estas oportunidades. O sea, más allá del pedido lateral de poder negociar en forma bilateral, estos acuerdos, y muchos ya lo hemos dicho en la literatura reiteradas veces, estos acuerdos muchas veces se logran en la plataforma de Mercosur y negociando en conjunto, ¿no? Que te da un margen de maniobra mayor, presentarte como bloque que en cada país por separado. Y lo último que quería mencionar respecto a esto también es ver, una cosa es la retórica, por ejemplo, de Milei, y otra cosa es lo que sucede en la práctica. Hay un estudio interesante de unos argentinos de Formar, que es un think tank argentino, que son Julieta Selikovic y Park, y ellos lo que escriben está buenísimo porque, bueno, un poco contestándole a Milei con esta retórica ante Mercosur, ellos dicen, bueno, ¿qué pasa realmente en el Mercosur? Porque sí, es verdad que nuestros principales socios exportadores no son el Mercosur, un poco hablando como del mercado intra-Mercosur. Pero lo que sí es muy importante, y esto sería una resistencia muy fuerte a Milei si llegara el caso hipotético o el presidente que sea de Argentina de salirse del Mercosur, lo mismo pasa con los otros socios, es que si bien nuestras principales exportaciones en números son a otros mercados, esas exportaciones son de materias primas, como sabemos, ¿no? De básicamente bienes primarios. En cambio, las exportaciones intra-Mercosur entre nosotros son de manufacturas de media, digamos, producción, como puede ser ropa, como pueden ser zapatos, y ese tipo de industrias brindan más trabajo y a su vez es la principal inserción de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes, tanto de Argentina, Brasil, Uruguay. Paraguay tiene menos industria, pero también, entonces, es un mercado en el cual insertamos la poca industria que tenemos, obviamente la excepción de Brasil, que tiene una industria mayor. Entonces, tendría una resistencia muy fuerte salirse, porque hay ventajas de estar en el Mercosur. El artículo, de hecho, de ellos se llama Juntos estamos mejor, y argumenta esto de negociar en conjunto, pero a su vez también las dinámicas intra-Mercosur que benefician industrias y pequeñas y medianas empresas. Entonces, sería como una decisión un poco a contramano, digamos, optar por una tendría salida. lógica. Esa contramano del beneficio mutuo, entiendo, pero también hay tensiones a nivel geopolítico, a nivel internacional, que en un momento donde de repente cuando se forma el Mercosur y cuando se empieza a hacer todo el desarrollo del Mercosur, era un momento del mundo donde se discutía la integración regional en bloques. En la Unión Europea, obviamente, como el gran modelo a seguir, pero digo, esto pasaba en muchas partes del mundo. Hoy es un mundo donde la Unión Europea quiere seguir, bueno, por eso este acuerdo también tiene como algo simbólico, aunque no es un mero simbolismo, quiere seguir fungiendo como el bloque que sigue apostando a la integración regional y a la multilateralidad y demás. Pero el mundo quizás no va en
en ese sentido. Entonces, ahí cómo sostener, porque me imagino que esto también genera tensiones hacia adentro y dice, bueno, no, basta de Mercosur, basta, vamos por la nuestra. ¿Cómo hacer para seguir argumentando que es necesario esto o que igual el mundo puede eventualmente volver a la integración? Claro, yo no estoy tan de acuerdo quizás en que el mundo no vaya por ese lado. Sí, obviamente hay una crisis de multilateralismo en las organizaciones internacionales, eso es innegable, pero estamos viendo esta búsqueda de acuerdos y de países de Occidente y también países asiáticos de buscar acuerdos para garantizar ciertas seguridades que se han ido perdiendo. Entonces, como decía, es una ventana de oportunidad que puede ser muy corta, pero que sigue estando. Y además, bueno, eso que vos me decías, bueno, ¿cómo se puede justificar? Y bueno, hay que mirar los números. Y si tú miras los números, eso que te digo de las industrias, de el comercio intra-Mercosur y cómo es de bienes más complejos que simple materias primas, es bueno, porque todo el tiempo estamos hablando de la precarización de nuestras economías y demás. Y bueno, en este sentido es positivo, digamos, el intercambio. Sí, claro. Y dicho esto también, quería mencionar algo que me había pasado, que también son esas también rispideces como político-partidarias que se dan en el subcontinente, que no son nuevas tampoco. Quizás ahora es como lo más polarizado que lo hemos visto, pero ya ha habido. Y está bueno mencionar también que Milei dio un mensaje muy claro en el sentido de que dijo que no venía, o que no iba a Paraguay, mejor dicho, que no iba a la cumbre, a la vez que invitaba a Flavio Bolsonaro, hijo de Bolsonaro y candidato a la presidencia en Brasil, lo recibió el lunes, me parece, y estuvo con él, quizás ya lo hablaron acá, pero es interesante que la fecha que elige un poco es como tomando posición por la elección que hay en Brasil este año. Entonces también todo esto va de la mano y son también pujas político-partidarias dentro de la región y del Mercosur. Pero me parece muy interesante, y reitero, separarlo un poco de las discusiones técnicas que se están dando, de que hay diplomáticos sentados discutiendo cuota por cuota, poniéndose de acuerdo, avanzando, más allá de lo que pasa a nivel de los presidentes y los cancilleres y como la alta política y la imagen que nos dan. Internamente suceden otras dinámicas y el Mercosur está. Y avanza, avanza. Esta rúbrica del acuerdo, después de 20 años de negociaciones y demás, también implica que a lo largo de 20 años en Argentina pasaron un montón de colores políticos, y con el caso de Argentina en particular, pero en Brasil también y en todos lados. Entonces, la tensión actual que puede haber en algunos gobiernos con el caso de Milei, o que Milei le dé ciertamente la espalda en algún sentido al Mercosur, no implica que después no prosigan en términos técnicos y diplomáticos los acuerdos y demás, obviamente. Sí, se apuró a ser el primero en ratificar. Sí, claro. Claro, probablemente sea una guerra mucho más de retórica que de la vida real. Pasa que nosotros los periodistas tenemos sí o sí que fijarnos en lo que dicen los altos mandatarios, obviamente, las cabezas de delegación, pero sin duda que después que se apagan las cámaras la conversación es otra. María, si te parece, vamos a un pequeño corte y ya venimos. Presentó Banco República, 130 años de nuestro banco país. En el mundo. Producción Gonzalo Yuria. Cuando pienso en lo importante de estar cerca, no pienso solo en la distancia. Pienso en sentir que si pasa algo, hay alguien ahí. Porque la salud no es algo en lo que pensás todos los días hasta que lo necesitas. Y ahí, la cercanía hace la diferencia. Saber que tenés un sanatorio cerca, que hay una policlínica cerca y que no estás solo. Yo elijo estar cerca. Y por eso elijo a la única mutualista con 5 sanatorios y 50 policlínicas. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gu.uy. No
Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza. Y por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Paren el mundo. Me quiero subir. Volvemos a Paren el Mundo. Estamos con María Elola, licenciada en Relaciones Internacionales, docente del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, hablando, pensando, compartiendo sobre lo que nos dejó algunas reflexiones, como decía María, ya sabidas, pero capaz que un poquito más subidas de tono, de la reciente cumbre del Mercosur que se desarrolló ayer en Paraguay. María, antes del corte hablábamos de asimetrías, pero también la lectura y el uso que hace cada mandatario de estas cumbres, que no es lo mismo lo que se dice cuando la cámara está prendida y después las negociaciones técnicas. Ya hablábamos fuera de aire, pero nos pareció interesante traer a esa conversación los usos que cada país hace, y Brasil claramente hace un uso político, que no es tanto económico. Los otros no. Sí, bueno, para todos en distintos momentos puede haber tenido un rol político el Mercosur, pero sin duda para Brasil, como hablábamos fuera de aire, es una plataforma de inserción internacional que lo proyecta como líder con esta búsqueda, digamos, de política exterior que tiene Brasil, de, bueno, otros podrán explicar más que yo esto, pero de buscar ese liderazgo mundial o por lo menos posicionarse como potencia media, como global player, tiene que validar, digamos, esto mostrando un liderazgo en su región. Entonces, ir a negociar en bloque junto con otros países de su región le da una legitimidad, digamos, que quizás no tendría solo, porque en realidad si pensamos en términos de mercado, hablábamos antes de, bueno, ir a negociar solo, ir por la suya, el que más tendría, digamos, posibilidades de que le vaya bien, si lo pensamos así en términos de tamaño de mercado y demás, es Brasil, ¿no? Entonces, ¿por qué Brasil está tan interesado? Bueno, por un lado para mantener una cierta influencia en la región, pero también para mantener esa legitimidad a nivel internacional, y bueno, el mundo está mirando, y ahora más que nunca, digo, ahora para prepararme para esta nota, miraba un poco de prensa y demás, y mucho es, por ejemplo, el país de España, el país de Madrid. No sé si antes escribían tanto sobre Mercosur, ¿no? Y ahora es como, bueno, con el acuerdo también hay una visibilidad que es un momento para Lula muy importante, con todas las elecciones que se le vienen, y ahí está un poco el diálogo entre la política internacional y la política doméstica, sobre todo en el electoral, esto de Milei imitando a Flavio Bolsonaro, lo que vos me decías de la marea azul, también este triunfo en Colombia. Entonces, bueno, las disputas que se dan a nivel político en el continente y a nivel mundial también, lo vemos reflejado, y son instancias de mostrarse públicamente en un marco de no solo soy el presidente de Brasil, sino que soy un líder del Mercosur. Soy el que está acá hace más tiempo, como decías tú. Sí, Peña dijo que Lula era permanente. Claro, y además digo, como que faltó que le diga, sos un parte del mobiliario. Todo, claro, fue un poco así, fue un poco así. Como viejo le dijo. Claro, sí, no, sí. Y como, bueno, igual todos pasaremos y seguiremos. Claro, tipo la estatua. No, pero un poco también, digo, cuando el Mercosur dio un giro, digamos, en los 90 era más que nada comercial, ¿no? A partir de los años 2000 hubo como una vocación, si se quiere, en la época del progresismo al nivel latinoamericano, de buscar como una vocación más política del Mercosur. Se habrá logrado más o menos, pero Brasil fue un líder en eso, y Lula estaba a la cabeza de ese proceso, ¿no? De buscar otros acercamientos y demás, que bueno, por ejemplo, Paraguay se vio muy beneficiado con eso, como ustedes saben o sabrán, es el principal destinatario de los fondos del FOSEM. Exacto. Para Paraguay es un tema de supervivencia, digamos, hablando esto de las diferentes posiciones de cada uno. Para Paraguay es
vital. Obvio. En el marco del Mercosur también, bueno, fue en negociaciones bilaterales con Brasil, pero el logro histórico de Lugo de renegociar el tema de Itaipú y de las remesas por la energía eléctrica, que era una relación súper asimétrica desde que se había establecido la represa en los años 70, 80. Esa herencia, digamos, que tenía Paraguay de depender totalmente energéticamente de Brasil, bueno, logró renegociar y hoy en día Brasil aceptó que tenía un peso moral y que debía, digamos, pagar más por esto. Fue un logro de política exterior y diplomática de Paraguay, que quizás muchas veces es visto como un país que tiene menos planificación estratégica a nivel de política exterior, pero bueno, tiene estos logros también, y en ese sentido es esta posición también tan dura que vemos ahora de Peña, de que es un tema de supervivencia para Paraguay, el Mercosur, Brasil es su principal destino, y realmente necesitan de los fondos y de las inversiones que vienen desde el Mercosur. Entonces, para Paraguay no es una opción. El Mercosur realmente es muy importante para ellos. Después, bueno, las posiciones de Uruguay y de Argentina, como vemos, tradicionalmente para Argentina es una búsqueda de autonomía, si se quiere, el tener el Mercosur, ¿no? En esto de aceptar, digamos, que no van a ser el líder de Sudamérica, porque si no antes hubiese sido imposible llegar al Mercosur. Y para Uruguay es más este pedido de flexibilización y demás, pero que para nosotros también nos estamos sentando en mesas que es muy difícil sentarnos solos, ¿no? Y también esto también de la fuerte impronta presidencialista que tiene el Mercosur hasta el día de hoy, que hablábamos de las grandes figuras y la alta política y demás, frente a otros pedidos quizás de un Mercosur más institucional. Esto también se da por la impronta política, digamos, que tiene el Mercosur y la importancia que tiene para los presidentes la participación en el Mercosur. Recién hablábamos hace un ratito, y vamos a seguir un poco esa senda, no es que voy a ir en contra de esta teoría y esta idea de que pasarán diferentes colores políticos en diferentes países y que igual el Mercosur sigue en términos por unos comerciales, técnicos, diplomáticos, siendo un lugar de encuentro, discusión, acuerdo y avance eventualmente. Pero este viraje que vos recién mencionabas en cuanto pasó de ser meramente comercial a ser también un instrumento político para algunos actores más que para otros, pero igualmente como una plataforma política, va de la mano un poco del deterioro de otros organismos regionales que han tenido peso y que han querido ser como esa especie de impulso de integración en términos legales, políticos y demás, como UNASUR se me ocurre, no importa, pero digo, cambia también la mirada que se le pone y el foco y la atención y hasta la actitud sobre el Mercosur una vez que UNASUR pierde centralidad. Sí, sin duda. Yo creo que la iniciativa de UNASUR era un poco esa, pero también en términos de defensa, o sea, era como mucho más integracionista y también incluía a otros países. El fracaso de eso y la permanencia del Mercosur es muy curioso, más allá de que, bueno, también tenía un componente ideológico muy importante la UNASUR. El Mercosur quizás, como muchos autores dicen o se dice en la literatura, que sobrevivió quizás por esa vocación comercial y como poder esconder, si se quiere, lo político dentro de lo comercial y no ser tan explícito en ese sentido. Y es curioso que algo que empezó como supuestamente una unión aduanera y no es nada que ver a lo que se planteó desde un comienzo, hoy en día, 35 años después, continúe vivo y bueno, y continúe, no es una institución vacía en este momento que vemos tanta institución vaciada, ¿no? A nivel internacional. En un marco donde de pronto, lo mencionamos al principio, era como, bueno, fue como especie de espejo, por decirlo de alguna manera, el espejo era la Unión Europea en algún punto. La Unión Europea avanzó de un acuerdo económico inicial, regional, a integración política, un parlamento muy fuerte, con discusión que incluso en el caso del acuerdo del Mercosur tiene un impacto también, porque está, bueno, discutiéndose y demás, y eventualmente puede frenarlo, eventualmente en el futuro, o no, veremos. En el caso de la región, en algún momento se pensó, y hay muchísimos textos y hay muchísimos sectores políticos en los diferentes países que quisieron impulsar una integración que fuera por más allá de lo meramente comercial o del mercado común. ¿Te imaginás vos que en el futuro pueda volver a crecer esa opción? Digo, el Parlasur mismo está bastante caído. Sí, yo creo, a ver, esto es una posición personal como académica, que creo que no, porque por cómo es la tradición de los países latinoamericanos es muy soberanista, ¿no? Nos costó ganar nuestra soberanía, y incluso dentro del Mercosur hay muchos recelos frente a la pérdida de soberanía, por ejemplo, ante Brasil, ¿no? Entonces,
Bueno, para... Paraguay debe tener también sus recelos con respecto a Brasil y Argentina. Exactamente, sin duda, y la deuda histórica que tenemos, Bueno, ¿no? por eso. Pero digo, ese tema, para lograr una, como decís, lo que tú estás resumiendo, la Unión Europea sería una organización supranacional, ¿no? Donde los estados ceden parte de su soberanía a algo mayor y aceptan acatar las decisiones que se tome en ese ámbito supranacional. Es muy difícil con las características que tienen los estados sudamericanos, a mi entender, de nuevo, que estén dispuestos a esa cesión de soberanía. Me parece difícil que Brasil, por ejemplo, lo acepte porque no necesitaría hacerlo, de hecho, porque ya tiene ese liderazgo, no tiene por qué ceder para que otros decidan por él, por más de que forme parte de esa toma de decisiones. Y lo mismo creo con el resto de los estados. De hecho, Brasil ha tenido roces en estos términos, por ejemplo, con Bolivia, con el tema de los hidrocarburos en su momento y de Petrobras y demás, de que hay un punto en el cual los estados latinoamericanos, todo bien con que inviertas, todo bien con que nos lideres, pero nosotros somos nuestros propios estados y tenemos nuestra propia soberanía. Entonces eso es un concepto que está muy arraigado en los países de Latinoamérica y es difícil, por más de que nos encanta, a mí me encantaría soñar con una Latinoamérica unida, un Mercosur que sea una gran... lo que nos gustaría esa parte, ¿no? Bien. Pero obviamente que hay mucha literatura que apoya esto, como también hay mucha literatura que dice que el gran error del Mercosur fue intentar crearse en espejo de la Unión Europea y no buscar algo más específico que responda a las necesidades y a las características particulares que tiene nuestra región. ¿Cuáles serían las trabas en ese sentido que analiza esa literatura? Bueno, porque sería un error, digamos. Primero que nada, esto que te digo, el tema de la cesión de la soberanía, que es como una línea roja para los estados del Mercosur. Segundo, porque en la Unión Europea hay paymasters, lo que se llama paymasters, que son estados que asumen pagar, digamos, en este caso, por ejemplo, Alemania, ¿no? Bien. Pagar para combatir estas asimetrías, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, el FOSEM sería un ejemplo de eso, pero para sostener una institución supranacional como es la Unión Europea se necesita un parlamento, edificios, una sede, muchísimos burócratas, mucha gente trabajando. ¿Quién paga eso? Tendría que pagarlo Brasil. Brasil no está dispuesto. Burócratas es empleados administrativos, digamos, porque sonó despectivo. No, pero se necesita una burocracia. No en un sentido peyorativo. Se necesita ejército de personas trabajando. Lo dije en ese sentido, pero claro. viste que venimos de una tradición donde yo vengo de Argentina. Donde es despectivo decir burócratas. Burócratas bueno, en Uruguay, en Argentina y demás, pero claro, eso no es. No es. O sea, bueno, depende, discutible. No dije que lo usás como eso. No lo uso despectivamente. Pero sí suena así. No, en realidad a lo que voy con esto es que Brasil, o sea, nuestros países son países que están en la periferia, que tienen unas diferencias estructurales muy importantes a su interior. Entonces, ¿cómo podría, por ejemplo, Brasil justificar estar invirtiendo millones de dólares en una organización supranacional cuando tenés la pobreza que tenés y demás? Entonces, ya las características estructurales de los países de Sudamérica, en este caso el Cono Sur, hacen que sea muy difícil justificar y planear y ejecutar una institución supranacional como sería la Unión Europea, que cuenta con otros recursos, que se fundó también con una inyección post Segunda Guerra Mundial, podemos entrar en eso, etcétera, y todo lo que implica esa organización que es muy difícil pensarla en nuestra realidad. Además, Europa ha estado unida antes también, ¿no? Como eran sus organizaciones anteriores. En Sudamérica ya nos constituimos como estados soberanos más. Exacto, sí, hay un training anterior. Me quedé María, pensando además en eso de cómo, en el caso de Argentina particularmente, hasta incluso a los parlamentarios del Parlasur, a los diputados del Parlasur y demás, legisladores del Parlasur, hay cuestionamientos permanentes. Todo el tiempo es, ¿para qué gastamos en esto? Estamos gastando dinero en esto, es un exceso y demás. Sí, no hay una tradición de avanzar de forma conjunta. No, justo hablábamos de Unión Europea y también ahí se ven diferencias de ritmo, aceptación aceptación, ritmo y también resistencia, ¿no? Porque nosotros, todos los parlamentos, más rápido, más lento. No, se pelearon por ser los primeros. Aprobamos, sí, se apuraron. Esto decía María, ¿no? Se apuraron para ser los primeros. Pero en Europa la realidad es otra, ¿no? Muchos países siguen presentando resistencias. ¿Cuál es el momento? Justo hablábamos también que ese es el inicio de un acuerdo de muchísimo largo plazo. ¿Cuál es el momento ahora de ese acuerdo que no es pleno? Sí, bueno, es importante recalcar también como en espejo, como hablaba de Mercosur, que firmar este acuerdo no hace que desaparezcan todas las diferencias internas
internas y todas las disputas. Para el caso de la Unión Europea es similar. Creo que, como les mencionaba antes, se dio en un momento particular en el cual la dirigencia, digamos, lo vio como una oportunidad. Hablábamos fuera de aire el impulso que le dio a Alemania, ¿no? También Sí, von der Leyen, que se puso adelante y eso se firma sí, sí o incluso sí. el gobierno anterior de Alemania, que no era tan en los papeles tan aperturista, igual apoyó el proceso y demás. Se dio en un momento particular, pero obviamente hay unas reacciones, sobre todo por justamente esto que yo les decía, de que es enorme la Unión Europea, tiene realidades muy distintas, y si bien tiene esta necesidad de buscar esta seguridad y demás con los suministros latinoamericanos o del Mercosur, también es real que tiene sus propias industrias, tiene sus propias, bueno, sabemos de los agrícolas franceses, pero dentro de otros países también hay otras situaciones, y bueno, hay que tener en cuenta que la Unión Europea tiene muchos más niveles burocráticos, como les estaba diciendo, burocráticos en un buen sentido, de aprobación y demás, y muchas instituciones por las cuales tiene que pasar esto, muchos idiomas diferentes, donde cada punto hay que ver qué significa en cada idioma, ¿no? Y también muchas realidades distintas entre los miembros, ¿no? Como nos pasa a nosotros, pero nosotros somos 4, ellos son muchos más. Entonces, bueno, también eso, y ver las tensiones que se generan, que no se van a resolver de la noche a la mañana, y que son discusiones que se dan a nivel nacional en cada país y luego a nivel de Europa, ¿no? Que ellos tienen otros también ámbitos de negociación y de discusión. Entonces la discusión trasciende fronteras, pero también tienen cada uno su discusión nacional, y después dentro de los partidos políticos que hay en cada país, ellos tienen representación en el Parlamento Europeo, entonces las discusiones se reproducen, digamos, en el ámbito europeo, las discusiones nacionales, y bueno, también estas disputas, ¿no? Entre la ultraderecha, todas, lo mismo que nos pasa a nosotros con los temas políticos, les pasa a ellos. Yo lo que creo que el momento actual tiene que ir avanzando, todavía no está cerrado totalmente, veo difícil que caiga el acuerdo. Yo lo veo difícil, pero bueno, puede, o sea, la posibilidad está todo abierto y estamos en un mundo muy impredecible y muy incierto. No, si cae no te vamos a ir a recriminar, no pasa nada. Me van a venir a buscar. Pero es muy improbable. No, sí, te vamos a buscar para que nos expliques. Pero no te vamos a buscar claro, para por que favor, rindas María, cuenta. ¿qué pasó? Bueno, pasa esto. Digo, uno después dice al aire muchas cosas y después se cumple nota. Yo dije que iba a ganar mi ley una vez en un Ay, programa de no, radio. no resistís archivo. Exacto. Yo intento resistir archivo por ahora, pero bueno, no sé, soy joven todavía, ¿viste? Hay que Cosas ver. que pueden pasar. Yo creo que no, pero bueno, hay muchas cosas para discutir y pueden pasar giros y pueden pasar cosas. Yo creo que durante estos 20 y pico de años que se discutió el acuerdo hubo idas y vueltas, impulsos, se congeló, no se congeló, y todo respondía también a la situación de cada coyuntura, y ahora se dio esta ventana de oportunidad y nosotros nos tiramos al agua, por eso era ese apuro también y aceptar, y bueno, y es con cuotas, bueno, dale, todo, sí, como está, que hay que ver un poco también qué tanto nos sirve este acuerdo, qué tanto también, o sea, como se ha problematizado anteriormente el acuerdo, preguntarnos si realmente lo que queremos, que Uruguay se lo pregunta constantemente, pero esta discusión que quizás se perdió un poco, de si queremos esta inserción en base a tratados de libre comercio o tratados preferenciales, y aceptar que nuestra economía es precarizada y que nos vamos a dedicar a vender materias primas, porque también hay otra cuestión que me parece interesante, y lo digo si tenemos tiempo. Tenemos. Está, que bueno, nosotros impulsamos estos mercados, aceptamos que queremos vender materias primas, que queremos colocar nuestra carne, nuestro arroz, nuestra soja. Como escuchaba una colega, Micaela Gorriti, decir vender agua en diferentes formatos, ¿no? Y bueno, ¿qué implica medioambientalmente para nosotros esto? Todos esos cuestionamientos, pero además otra cosa que se habla, pero que lo escucho menos, es bueno, y también, más allá de cuando decimos, bueno, estamos beneficiando a los dueños de campo y demás, ¿quiénes son esos dueños? Y ahí preguntarnos, ¿no? Estamos discutiendo con Brasil el tema de las cuotas de la carne, y ¿quiénes son los dueños de los frigoríficos uruguayos? En mayoría, capitales brasileños. Tenemos multinacionales invirtiendo en soja, invirtiendo europeos directamente en el tema de la celulosa, y tenemos muchos capitales chinos que, al ser propiedades privadas, yo tengo un campo y viene un chino y me ofrece dinero, yo no sé ustedes, pero yo voy a aceptar. Si me paga más que el uruguayo, quizás acepte. Como son negocios entre particulares, vemos cada vez más capitales chinos, medio que anónimos, medio que de callado, comprando campos en Uruguay, europeos, argentinos, brasileños. Entonces, bueno, estamos impulsando todo esto, que sin duda, obviamente, la ganancia y el trabajo y demás que se origine va a ser para Uruguay, pero
qué tanto nos beneficia, signos de pregunta y no tengo la respuesta tampoco, esto y este acuerdo que quizás lo que continúe profundizando las asimetrías que tenemos con los países centrales, con la Unión Europea y demás, y seguimos repitiendo, no sé, la época colonial de venderles las vacas y que nos vendan los cinturones de cuero que hicieron ellos. ¿Sí? O sea, muy simplificado, ¿no? Pero acá se dice eso, en Argentina se decía las ovejas y que nos devuelvan los suéteres. Bueno, sí, eso. Porque no había industria textil todavía en Argentina en ese momento, después se desarrolló. Ese tipo de ejemplos, claro, es tal cual lo que digo. Y bueno, quizás sea como un siglo XXI de eso también. Entonces, bueno, ver la reversión, ¿no? Claro. Y pasa lo mismo con los famosos minerales críticos, ¿no? Las tierras raras que ya hay, de nuevo, división entre la visión de Milei de Argentina y, por ejemplo, la visión de Lula. Y Lula dijo también, yo comento tanto así porque me parece que hay disparadores ahí que podríamos charlar por mucho tiempo diciendo, está bien, pero cada país tiene que tener soberanía sobre estos elementos que son vitales para las tecnologías, para inteligencia artificial. Ahí de nuevo, ¿no? Vendemos las tierritas y después tenemos que comprar el celular. El chip. X o el chip o no sé qué por no sé cuántas Sí, veces ahí más. hay algo curioso que, bueno, a veces convergen también cuando hablamos de soberanía, como les digo, es una tradición latinoamericana. El acuerdo Unión Europea-Mercosur, ustedes recuerden que tuvo un parate importante cuando Macron hizo señalizaciones sobre el Amazonas y Bolsonaro hizo también énfasis en la soberanía y bueno, y en decir, bueno, es nuestra selva y si la quemamos, básicamente. No, pero bueno, es nuestra selva y hacemos lo que queremos con nuestra selva. No, fue un embate muy fuerte. Fue fuerte. Muy fuerte porque además Bolsonaro se metió con Brigitte Macron diciendo que era una mujer muy fea. Horrible. O sea, sin sentido total. Sí, sin sentido, pero el mensaje al final es la soberanía. No, pero al final están diciendo de alguna manera los dos lo mismo, Lula y Bolsonaro. Tenemos nosotros derecho a decidir sobre nuestras cosas y es nuestro, y es esa fuerte impronta soberanista que les comentaba anteriormente. Sí, la diferencia ahí es que Lula dice es nuestro y vamos a negociar en nuestras bases y Bolsonaro era tipo hago lo que quiero. Sí, ¿no? Salvando todas las distancias, en ningún momento querría meterlos en la misma página. Lo que digo es cómo hay temas que son realmente críticos para nuestros países. Exacto. Y que más allá, digamos, el caso de Milei me parece un ejemplo paradigmático porque él parecería que está dispuesto a vender todo y bueno, y eso ya es más preocupante, ¿no? Yo si fuera Argentina estaría preocupada, me imagino que lo están, sobre todo, bueno, en términos de defensa, pero también todo este tema de recursos naturales y demás. Como en su mundo soñado es todo liberal y todo, bueno, pero el mundo real es otro y bueno, y ver ahí cómo conjugan esas dos cosas. Tengo una consulta del orden más de lo técnico, capaz sabés, capaz no, pero digo, en esto del Mercosur actuando en forma conjunta para después ir a negociar con en este caso con la Unión Europea, pero digo, hablamos también de Canadá, hablamos de Japón, podemos hablar del acuerdo que se cerró con Singapur, del acuerdo que se cerró con el EFTA y demás. ¿Cómo operan en ese sentido, digamos? Van, porque me imagino que en cada caso debe ser diferente, entonces uno de los países dice, se me ocurrió que nosotros en general salíamos a venderle a tal, me parece que ahí podríamos explorar algo y entonces se empieza a poner de acuerdo, o es siempre en términos de bloque que van y negocian ese tipo de cosas? Mira, no conozco el mecanismo exacto, pero sé que quien está en la presidencia pro tempore por lo general es quien lidera las negociaciones y que también marca un poco la agenda de esas negociaciones, más allá de que obviamente si va Lula a reunirse a Japón, va a hablar del tema seguramente, ¿no? Digo, como que también, claro, un poco de lobby, por favor. Pero sí entiendo hasta lo que yo sé, es muy importante también quién está en la presidencia en ese sentido, porque es el que marca la agenda y el que guía un poco la discusión interna para el afuera, hacia el afuera también. Claro, Lula, y para terminar de nuevo y con esa mención, justo decía y hablaba y pedía a Uruguay que más allá de encauzar el tema de las cuotas, que también tratara de coordinar algún tipo de respuesta conjunta para desastres como los que pasaron en Venezuela. Eso me parece como más utópico, pero como que ahí puso algunas sugerencias sobre la mesa. Sugerencias como para salirse de lo meramente comercial, decís. No, él decía, esto muestra la importancia de poder actuar en bloque y que nosotros no podemos estar a merced. O sea, más o menos dijo que solo no se salva a nadie. No, claro, de tal muchas cual. maneras. Y sí, bueno, eso.
la presidencia pro tempore parece una cosa burocrática. No, parece una cosa, una rotación, digamos. Pero ahí sí burocrático tenía sentido peyorativo. Claro. ¿Viste? No, digo que es algo como formal. Parece como un formalismo. Como si fuera solo algo formal que está ahí colado. Y en realidad es importante qué haces en tu presidencia y cómo, y también cómo te posicionás. Y bueno, esto que les decía, el fierro caliente de las cuotas que le toca a Uruguay liderar esas negociaciones. Más allá de que igual, por ejemplo, la opinión de Lula siempre va a estar sobre la mesa, no es que el resto se tapa la boca cuando estás presidiendo, pero sí es como tu momento, ¿no? Muy bien. Claro, dejar la firma ahí. Claro. María, muchísimas gracias por todo esto que nos ha servido un montón realmente para entender un poco el marco en el cual se da este acuerdo de Unión Europea-Mercosur, qué podemos esperar del Mercosur también, esta última cumbre que hubo y que dejó bastante tela para cortar. Seguiremos en contacto y seguramente cuando cuando pase algo en relación al acuerdo. Ahí no vengo. Y seguiremos hablando, así que gracias por venir a Para en el Mundo. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Bueno, gracias por la invitación. Para en el Mundo. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Musso. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Llegó la promo Cargá y Viajá de Estaciones ANCAP. Prepara las valijas, porque cargando en Estaciones ANCAP podés ganarte uno de los 12 premios para viajar al lugar del mundo que quieras. Un safari en África, un crucero familiar, recorrer Europa, Caribe con amigos o lo que se te ocurra. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP.sobre o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viajá en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, vení a un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Para en el Mundo. Me quiero subir. There's too much panic in this town. I'm going deeper.
Volvemos a Par en el Mundo y todavía en el Mercosur. Ahora nos vamos a Río de Janeiro, para hablar con Andrei Román, politólogo y consultor, que es director de la empresa Atlas Intel, una empresa de investigación de datos y encuestas con sede en Brasil, pero que además viene trabajando en varios países de la región. Andrei, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Par en el Mundo. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Sí, buenas tardes. Buenas Muchas gracias tardes por la invitación. Muchas gracias, Andrei, a vos por estos minutos. Sabemos que tenés una agenda muy apretada y más en estos momentos. Justo empezábamos el programa diciendo que se vienen elecciones importantes, elecciones de medio mandato en Estados Unidos, las presidenciales en Brasil, y venís de las elecciones de Colombia también que dieron para hablar de todo. Bueno, empezando entonces por la noticia del día para Brasil. Hoy Atlas Intel presentó una nueva encuesta de intención de voto para las elecciones de octubre. En el escenario de primera vuelta, según la encuesta que sacaron ustedes, Lula le saca casi 10 puntos de diferencia a Flavio Bolsonaro, registra 46,3% contra 36,6%, y en un escenario de segunda vuelta, Lula registra 48,8% contra 42,3%, 6 puntos más o menos. ¿Cómo interpretás, Andrei, este nuevo estudio donde Lula sigue marcando ese liderazgo y Flavio parece haber detenido el crecimiento que sí se registraba en los primeros meses de este año? La encuesta captura un momento delicado, difícil para la campaña de Flavio Bolsonaro. Es un reflejo de un impacto negativo a partir de un gran escándalo de corrupción, donde Flavio apareció con conexiones documentadas con Borcaro, el operador de este fraude. Se trata del mayor escándalo del sistema financiero brasileño quizás en su historia. 1/3 del Fondo Garantizador de Crédito de Brasil se quemó en este esquema pirámide que Borcaro coordenaba. Y los audios que Flavio envió para Borcaro, que fueran admitidos por él posteriormente, o sea, no son contestados, se trata de evidencias que él mismo aceptó, que él mismo admitió, revelan pedidos de dinero, supuestamente para un proyecto cultural de una película sobre la vida de Jair Bolsonaro, con diversos problemas relacionados a este cuento que Flavio intentó articular. Un problema, el monto del dinero, se trata de un monto superior a casi cualquier película de Hollywood en los últimos 25 años. Entonces no es poco dinero que estaba siendo dedicado en tesis a este proyecto. Un segundo problema es la documentación de los gastos, que todavía no existe de manera clara para dónde se fue este dinero todo, cómo se gastó. Y un tercer problema que son los diversos cambios de versión de Flavio. En el mismo día, Flavio llegó a decir que todo era una invención, que esto nunca existió, y hasta el fin del día se retractó para admitir que de hecho tenía una relación con Daniel Borcaro, que había solicitado dinero y entonces buscando explicar de qué se trataba. Bien, entonces en este contexto las encuestas todas, no solamente las nuestras, han capturado un declinio de Flavio, principalmente en el escenario de primera vuelta, pero también en el escenario de segunda vuelta. Y esto trae una aparente fuerza mayor de Lula, una probabilidad mayor de ganar la elección de este año. Al mismo tiempo, lo interesante en los números es que mismo en este contexto, Lula nunca aparece con más de mitad de los electores. O sea, es que Flavio cayó, los votantes se fueron para otros candidatos de la oposición, para votos blancos, nulos, pero muy
pocos de los electores que tenían una impresión mala de Lula cambiaron de opinión. Y esto quiere decir que no necesariamente el escenario para Lula mejoró tanto. Entonces, todavía pienso yo que tendremos una elección bastante competitiva y apretada al final. En ese sentido, entonces ahí me gustaría detenernos un poco en las elecciones que vienen ocurriendo en la región, pero también en lo que se viene en Brasil, porque vos hablás de algo competitivo hasta el final, quizás no al nivel de tan reñido como lo que ocurrió en Perú y lo que ocurrió luego en Colombia también, pero tenemos escenarios bastante polarizados. ¿Por qué crees que se está dando esta situación de polarización o de tanta cercanía entre los candidatos? Y decirlo en términos de, bueno, es muy competitivo, suena hasta amable, pero digamos cuando vemos que son 40.000 votos, 250.000 votos en elecciones donde de repente votan cerca de 30 millones de personas en los casos de Perú y de Colombia, habla de algo que genera también mucha tensión después porque hay candidatos que no reconocen el resultado, otros que dicen que podría haber fraude. ¿Por qué analizás que pasan estos escenarios? Yo pienso que son más coincidencias. Los factores para esto en cada país son un poco diferentes. En el caso de Perú, tengo grandes dudas sobre la integridad del proceso electoral, de hecho. Y a partir del resultado de primera vuelta, donde si la votación fuera organizada correctamente en Lima, probablemente tendríamos un otro escenario de segunda vuelta, con Rafael López Aliaga en la segunda vuelta y no con Sánchez. Y si esto fuera a pasar, no tendríamos un resultado tan apretado. Probablemente López Aliaga ganaría la elección con una diferencia bastante contundente. ¿Sobre Keiko decís? Sí, sobre Keiko. Así que cualquier análisis sobre el escenario apretado de segunda vuelta en Perú, me parece que necesita pasar por un análisis de qué pasó en la primera vuelta. Y en lo que pasó en la primera vuelta, sinceramente, fue un absurdo. El 30% de las estaciones de votación en Lima abriendo en el horario de votación como deberían. Y hasta las 3 horas de la tarde todavía casi 15% del Lima no estaba votando en el día de votación. En un contexto donde López Aliaga fue alcalde de Lima y no sé, la gran mayoría de sus votos vienen de esta región. Entonces esto básicamente cambió el resultado de la primera vuelta y cambió el resultado de la elección. Y es, de mi punto de vista, muy preocupante sobre el estado de la democracia en Perú, ¿no? En el caso de Colombia, la diferencia al final fue mucho menor por cuenta de una movilización del rechazo a la figura de Abelardo Espriella con muchos votantes de regiones rurales más pobres, más remotas, votando en segunda vuelta. Entonces la participación subió mucho en regiones más pobres del país, movilizados por el aparato institucional del gobierno, por movimientos sociales. Así que, de hecho, en el contexto de Colombia, quizás podemos hacer un análisis un poco más de estructura electoral, donde el país sí es bastante dividido en relación a las dos figuras que entraron en la segunda vuelta. Hay una polarización, de hecho, muy fuerte y un rechazo grande que partió la sociedad colombiana por la mitad. Y en Brasil esto quizás es más consolidado que en cualquier otro país de Latinoamérica hoy, en función de la figura de Lula, una construcción de una figura política en tantas décadas. Entonces Lula retiene un gran capital político, pero también hay una gran parte de la sociedad que lo rechaza y existe un cierto cansancio después de 3 mandatos, ¿no? Y Jair Bolsonaro decidió apoyar a su hijo como líder de la oposición en este proceso, y Jair también tiene un gran rechazo. De hecho, algo bastante claro y al mismo tiempo preocupante sobre las elecciones, no solamente en América Latina, pero en el mundo en los últimos años, es que cada vez más la elección se decide no a partir de apoyar proyectos, figuras, candidatos, pero de rechazar un mal mayor.
Entonces se trata de movilizar más el rechazo que movilizar el apoyo. Movilizar más por cuenta de miedo que de cualquier otra cosa. Entonces mucho de lo que está pasando en Brasil ahora es que ni Lula ni Flavio son líderes tan, vamos a decir, que despiertan el mismo entusiasmo que ya han tenido en el pasado, pero al mismo tiempo retienen el dominio de articular el rechazo al otro polo político. Entonces, si eres un elector de Lula hoy en día, no es que Lula está en el auge de su carisma o poder o popularidad, o poder de convencer a las personas, o que esto sea el caso de Flavio, no es entonces ni para el uno ni para el otro lo que explica el fenómeno actual, sino que es justamente esta polarización donde muchas personas simplemente no tienen otra opción, quieren votar en contra y entonces se van por el líder que hay de su grupo. Andrei, vamos a un pequeño corte y seguiremos profundizando en la metodología de Atlas Intel y otros escenarios que vienen por delante. Ya venimos. De 15 a 17, paren el mundo. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Tómate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando ganamos aquellas 2 finales seguidas a Inglaterra e Italia en 2014. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus 2 versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Paren el mundo. Me quiero subir. Volvemos a Paren el Mundo. Estamos en entrevista con Andrei Román, director de Atlas Intel, encuestadora, que nos va diciendo un poco los escenarios que han estudiado y cómo ven algunos movimientos, tendencias en América del Sur. Andrei, la empresa que dirigís ha tenido muy buenos niveles de precisión en varios de los recientes procesos electorales en Sudamérica, por ejemplo, Colombia, que había mucha
muchas informaciones no desencontradas, pero no había mucha seguridad sobre el panorama. Atlas Intel fue de las primeras, o la primera que sí marcó claramente qué podría pasar en estas elecciones, en un escenario en donde las encuestas están muy cuestionadas, la credibilidad de las encuestas no es la misma de hace algunos años. Ustedes tienen una metodología de recolección de datos en formato digital que evita los contactos cara a cara con los encuestados. Contanos un poco sobre esa metodología y por qué deciden hacerla así. Claro, pienso que Atlas Intel ha innovado en América Latina en términos metodológicos con la introducción de recolección digital para la gran mayoría de nuestros estudios. Y al inicio, esto fue bastante criticado por algunos de nuestros competidores, por algunos vehículos y analistas de medios, por cuenta de un temor de que quizás algunos grupos más pobres, con menos acceso a tecnología, podrían quedarse subrepresentados y a partir de esto podríamos incorporar sesgos en nuestras estimativas. Y lo que pienso yo que hemos demostrado durante la trayectoria de Atlas en diversos países, en diversos ciclos electorales, es de que, de hecho, esto no es así. Entendemos, por ejemplo, la subrepresentación inicial de algunos grupos en nuestras muestras, pero justamente porque entendemos y nos preocupamos con esto, que hacemos ajustes sistemáticos para que siempre que haya una subrepresentación de alguna demografía, esto sea corregido a partir de datos públicos, por ejemplo, datos de las instituciones oficiales, de agencias de estadística. Logramos entender exactamente cuál fue la probabilidad diferencial de inclusión en la muestra de diversos grupos y entonces si hubo alguna subrepresentación inicial a partir de una masa crítica en los diversos grupos que son subrepresentados, logramos llegar al peso optimal que estos grupos deberían tener. Esto también hace con que algo que inicialmente pueda parecer una deficiencia en nuestros estudios, la inclusión de menos personas de regiones más pobres o más remotas, sea de hecho todo por lo contrario. Las muestras de Atlas, por ser digitales, logran llegar de manera completamente aleatoria en todo el territorio nacional de países donde nosotros trabajamos. Esto hace con que podamos tener muestras mucho más diversas con un mayor número de municipios y que personas que, por ejemplo, viven en una región remota de la Amazonia de Brasil o de Colombia, en una región rural de Perú, en los Andes, tengan de hecho una probabilidad mayor de participar de un estudio nuestro que de una encuesta presencial que inevitablemente tiene grandes desafíos logísticos en términos de llegar a estos lugares difíciles, ¿no? Más remotos. También diría que Atlas, por trabajar en tantas regiones diferentes, en tantas elecciones distintas, siempre estamos puestos a la prueba. Casi todo el fin de semana tengo alguna elección en algún lugar del mundo. Este año hemos tenido elecciones aquí con estudios publicados por Atlas en Colombia, en Guyana, en Hungría, en Perú, ¿no? Lugares muy diferentes. Y esto hace con que siempre, como un atleta que participa de muchas pruebas y entonces gana experiencia a partir de estas pruebas, nosotros también aprendemos de estas experiencias, de nuestros aciertos y también a veces de nuestros errores. Y esto nos hace bastante diferentes, pienso yo, de empresas más tradicionales que trabajan en elecciones solo de 4 en 4 años. Y entonces cuando algo pasó de diferente o algo cambió en la sociedad, es un fenómeno que no lo han visto antes. Algo que nos ayuda, por ejemplo, en Colombia este año, es que tuvimos un fenómeno de viralización de un mensaje político en redes sociales por Abelardo de la Espriella.
en un padrón muy semejante con lo que pasó en Brasil en 2018. Entonces, para alguien que fue testigo del gran desempeño de Bolsonaro en 2018 en Brasil, con una movilización casi de zombies en redes sociales, de personas que dedican todo su tiempo libre a postar contenidos de apoyo y memes y emojis de apoyo para su candidato. Bien, cuando has visto algo así pasar en el pasado, lo identificas con una facilidad mayor en un otro contexto, y pienso que esto nos ayudó a interpretar mejor nuestros datos en Colombia. Tener la única encuesta que anticipó una victoria de Abelardo en primera vuelta, al contrario de todas las otras encuestadoras, después su triunfo en segunda vuelta. Andrei, para hablar de otro contexto complejo, ¿no? Dentro de algunos meses, a comienzos de noviembre, se van a realizar en Estados Unidos las elecciones de medio término, que serán clave para definir el Congreso para los 2 últimos años de mandato de Donald Trump. Y hoy acá en el programa estuvimos comentando algunos movimientos que ya se notan a partir de algunos resultados. ¿Cómo ves esas elecciones? Pienso que probablemente representarán una derrota importante para Trump. En nuestros números, en el voto genérico, demócratas versus republicanos para estas elecciones, hay una diferencia de 15 puntos actualmente. Y esto es, sí, concretizado algo histórico en términos de una gran victoria para los demócratas en este tipo de elección. En general, las elecciones de medio término punen el mandatario actual. Casi siempre existe un voto más crítico en relación al presidente que está en el medio de su mandato. Entonces, parte de esto podría ser esperado, pero una magnitud de una derrota tan grande no ha sucedido en los Estados Unidos en mucho tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes para esto? Una desaprobación bastante amplia de Trump en todas las demografías, incluso dentro de sectores que lo han votado en la elección de 2024. Entonces, mismo entre los republicanos existe una posición bastante crítica en relación a diversas cuestiones de políticas públicas, de política externa, pero principalmente yo diría del estilo de gobernar de Trump, un estilo que es siempre percibido como demasiadamente radical en términos de discurso y centralizado en su figura y no tanto en la agenda que él mismo articuló durante la campaña para presidente. Algo que pienso yo que va a contribuir bastante a un resultado negativo para Trump probablemente serán los electores latinos, que tradicionalmente votan menos en los Estados Unidos que otros grupos del electorado. Muchos latinos, principalmente aquellos que se naturalizaron después de emigrar para los Estados Unidos, no están acostumbrados a participar en estos procesos, pero ahora, en función de un rechazo muy fuerte a la política migratoria de Trump, ¿no? De las deportaciones, por ejemplo, en masa, de la política muy agresiva, muy controversa de ICE con respecto a los inmigrantes. Algo bastante claro, pienso yo, es que la participación entre los latinos aumentará bastante y esto contribuirá para un margen bastante contundente para los demócratas. Entonces, una lectura probable de las elecciones de medio término es que hubo una gran victoria política de los demócratas y que el segmento poblacional más relevante dentro de esto fue el voto latino. Y esto puede tener consecuencias después en el futuro en términos de cómo este nuevo segmento de latinos es movilizado en la política americana, y probablemente el peso latino a partir de ahora será mucho más importante que en el pasado.
Andrei, tenemos dos preguntas para hacerte, pocos minutos, pero una todavía relacionada a Brasil. ¿La encuesta Atlas Intel ya captura algún tipo de respuesta a los embates entre Michele Bolsonaro y Flávio Bolsonaro? Todas esas idas y vueltas que estamos acompañando de si lo apoya, de si no lo apoya. Michele Bolsonaro se bajó del PL Mujer, ese sector dedicado al público femenino. ¿Por qué? Porque el voto femenino y evangélico es crucial en Brasil. ¿Ustedes ya notan algún tipo de repercusión de ese tipo de situación o no hubo repercusión? Tenemos una parte de la encuesta que es dedicada a explorar en profundidad las cuestiones relacionadas a las declaraciones de Michelle, y esta parte será publicada mañana. Lo que puedo decir desde los resultados que ya publicamos hoy es que no hubo un impacto tan contundente sobre la intención de voto en Flávio. No hubo una caída tan evidente ni en el escenario de primera vuelta ni en el escenario de segunda vuelta. Pero lo que yo pienso que al mismo tiempo es real es que este nuevo episodio consolida una fase difícil, mala para la campaña de Flávio. O sea, un candidato que ya está abajo de Lula en 6 o 7 puntos porcentuales necesita mostrar una recuperación. No tiene la ventaja de poder perder tiempo o perder más apoyo o tener otros desgastes en su campaña. Entonces, yo pienso que este episodio de Michelle solamente consolida una percepción de que la candidatura de Flávio se quedó más débil y reduce las chances de revertir este fenómeno, ¿no? De revertir la pérdida anterior de electores y de consolidar un momentum positivo a partir de ahora. Entonces puede ser que la lectura de este episodio más adecuada desde mi punto de vista es que Flávio perdió poco en términos de intención de voto quizás, o perdió poco en términos de electores, pero quizás perdió más en términos de chances de ganar la elección, porque se ven disminuidas sus oportunidades de incorporar una agenda positiva, de recuperar el capital político que había perdido anteriormente. Andrei, por último, nos gustaría volver, perdón, te estamos paseando por todo el mapa, pero nos gustaría volver un segundo a Perú por una cuestión que vos mencionaste recién en relación específica a la eventualidad o la posibilidad de que hubiera habido un fraude electoral en la primera vuelta. Yo estaba revisando recién los datos de participación, sobre todo en el caso de Lima en particular, donde obviamente López Aliaga tiene su fuerte y su apoyo fuerte ahí, donde pierde finalmente por poquito con Keiko en particular, y donde es verdad que se produce vos lo mencionaste muy bien, digamos, se empieza a votar muy tarde, incluso tienen que cortar y votar al otro día, algo muy, muy llamativo y muy, muy particular, pero el número de participación ciudadana en Lima fue mayor a lo que había sido en 2021, entonces, y sabemos sí que López Aliaga está ahora en una disputa con la Junta Electoral, en particular porque quiere ser candidato a alcalde de Lima nuevamente, y como tiene que asumir como senador, quiere renunciar a esa banca y no le permite, no está en una tensión. No quedó claro, o no nos quedó claro del todo, a qué elementos hacías mención vos, si tenés datos específicos sobre algún fraude en la primera vuelta o por qué ponías en tela de juicio esa elección. Los datos son bastante evidentes. ¿Piensan ustedes lo que pasaría en una elección en Uruguay si 30% de Montevideo no pudiera votar en el día de la elección? ¿Qué pasaría al día siguiente? Y si un candidato que tiene su fuerza política mayor en Montevideo pierde la posibilidad de estar en la segunda vuelta por una diferencia de 20.000 votos. Si esto implicaría o no discusiones sobre la integridad del proceso electoral. No, discusiones sí. El punto de referencia no adecuado en este caso no es la participación histórica, porque puede ser que la participación haya subido no solamente en Lima, pero en otros lugares del país. El punto de referencia debería ser cuál sería
El contrafactual debería ser cuál sería la participación en Lima en una elección que fuera organizada adecuadamente, donde todas las estaciones de votación deberían abrir en el mismo horario, en el día de la votación. Y efectivamente no tenemos este contrafactual, porque no fue una elección organizada de una manera correcta. La diferencia es muy pequeña entre los dos candidatos. La diferencia entre Aliaga y Sánchez es una diferencia que de manera muy plausible fue impactada por esto. Bueno, muchísimas gracias, Andrei, de nuevo por esa entrevista. Seguiremos atentos a los resultados de las encuestas y la de Atlas Intel también. Muchas gracias. Nos vamos a un pequeño corte y ya venimos. Paren el mundo. Conducción, Denis Mota y Brian Majlin. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamascerca.com.uy. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. En el mundo. Me quiero subir. Está anunciado, obviamente. Alejandro nos quería agarrar con el micrófono abierto. Creo que te agarró con el micrófono abierto. Agarró. Sí. Yo estaba haciendo una pregunta acá, un poco indiscreta. Si está anunciada la participación estelar del divo Brian Majlin ahora. Voy a pedir permiso para ir al baño, aunque sea en el medio. Pero por favor, tomar agüita, aire, todo. No, ahí Joaco González de la operación de audiovisuales me dice, no, flaquito, te quedas quietito ahí. Acá, bueno, así quietito. Nos vamos rapidito para que venga Alejandro y Brian, agradeciendo a Alejandro Correa, operador de radio, Joaquín González, operador de video, Francisco Musso en asistencia técnica y producción, como siempre Gonzalo Yuria, todo el equipo multimedia, y nos quedamos con Brian, con las ganas, y con Alejandro Ferreira. Las ganas. Gracias a ti, Denise Mota. Beso. Hasta mañana. Rock y'all, non-stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, so let's rock y'all, non-stop y'all, to the beat.